Pues aquí estamos de nuevo hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y yo quería seguir hablando de el primer discurso, vamos a decir, la primera predicación, proclamación del querigma que llaman, de esta proclamación de que, bueno, voy a leer lo que dice, ¿no? Así que la lectura de ayer, lunes, es de Hechos de los Apóstoles, como yo decía. En verdad ocurre el día de Pentecostés, que según Lucas y según la fiesta misma, Pentecostés ocurre 50 días después de la Pascua judía, que ocurrió el Viernes Santo nuestro, cuando oscurecía, eh, cuando murió Jesús, pues comienza el nuevo día judío, sábado, y ese sábado era tanto Pascua como sábado, así que era un sábado grande, ¿no? Obviamente que, perdón, en el Evangelio de Marcos, también a mediodía se oscurece toda la tierra, ¿verdad? Famosamente en el Evangelio de Marcos, cuando muere Jesús, hay oscuridad sobre toda la tierra y eso en verdad nos recuerda a una profecía de Amós, el profeta, que dice que Dios hará ponerse el sol y oscurecer toda la tierra a mediodía, cuando venga este castigo de Israel, etcétera, en el libro de Amós, capítulo 8, y que harán un lamento como por un primogénito, ¿verdad? Yo haré ponerse el sol a mediodía y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas, cambiaré en duelo vuestras fiestas solemnes, no estamos hablando de cualquier fiesta, sino estamos hablando de la Pascua, de Pentecostés y de la fiesta de las tiendas, las tres grandes fiestas de peregrinación judías. Y en elegía, en canción de muertos, todas vuestras canciones, y pondré sobre todos los lomos sayal, vestido de penitencia, y tonsura en todas las cabezas. Cortarse el pelo es también señal de duelo y penitencia. Lo haré como duelo de hijo único y su final como día de amargura. Así que ahí tenemos pues esa oscuridad. Pero siguiendo con esta lectura de Hechos de los Apóstoles del día de Pentecostés, los liturgistas de la misa pues nos dicen el primer verso, este 14, y después brincan al 22. Está bien, porque no se trata de celebrar Pentecostés, ¿verdad? Y precisamente en el trozo este de Hechos de los Apóstoles, un poco antes de la lectura del lunes, se habla de Joel, otro profeta, que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Así que Pedro repite esto, solo que no lo ponen en la misa. Entonces Pedro dice: israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis
clavándole, dice aquí, en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, del infierno o del ámbito de los muertos, ¿no? O Sheol en el Antiguo Testamento es un lugar que no es el infierno propiamente, que como lo pensamos nosotros, sino un lugar aburrido, donde no hay contacto con Dios, etc. Pues no era posible que quedase bajo su dominio, porque dice de él David. Así que está Pedro aquí ya interpretando las escrituras, en este caso el famoso Salmo 16, muy bonito. Veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Así que David como profeta está hablando de que tiene a Dios a su derecha. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Así que aquí tenemos un salmo que se atribuye en casi todos a David, y Pedro lee el salmo como algo que cumple Jesús. Y dice, hermanos, permítanme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, la promesa famosa de Dios a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Al contrario de David. Así que David no puede estar hablando de sí mismo, sino de alguien del futuro. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Es decir, toda esta maravilla de Pentecostés que están hablando y todos les entienden, aunque vienen de diferentes países, etcétera, el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, invierte lo que sucede con la Torre de Babel en Génesis 11. En la Torre de Babel, por la arrogancia humana de querer llegar a Dios con una torre alta, Dios confunde las lenguas de la tierra, de modo que ya no nos entendamos unos a otros. Pero con Jesús, que en vez de querer ser como Dios, dice Filipenses 2, no estimó el ser divino algo de agarrar, sino que se rebajó, se humilló, se hizo un hombre cualquiera, esclavo y hasta muerte y muerte de cruz, dice Pablo en Filipenses 2. Entonces, por Jesús haber hecho lo opuesto de Adán y Eva, que querían ser como dioses, Jesús siendo como Dios se rebaja, se humilla y Dios lo exalta. Y entonces en Pentecostés se invierte esta maldición de la Torre de Babel
y todos se entienden. Así que es lo que ustedes ven y oyen, es toda esta maravilla de nuestra predicación que todos entienden en Pentecostés, hablar en lenguas, etcétera. Pues David no subió a los cielos, sin embargo dijo el Señor a mi Señor, Salmo 110, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Así que Pedro está citando estos salmos como cosa que Jesús cumple. Y por eso es importante familiarizarnos cada vez más con estas escrituras. De otro modo, nos quedamos en blanco, ¿no? Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo. Cristo sería la palabra griega de Mesías, ungido, este rey esperado, descendiente de David, a este Jesús a quien ustedes han crucificado. Así que Pedro está, es decir, echándole la culpa al pueblo, ¿no? Él mismo no es uno de los que pidió que crucificaran a Jesús, tampoco fue muy valiente, ¿verdad? Se mandó a correr y negó conocer a Cristo y todo eso, pero en este discurso está, se puede decir, acusando al pueblo de Jesús de haberlo matado o hecho que los impíos, los romanos, lo mataran, después de que había hecho tantas señales y signos entre ellos. Claro que para ellos esas señales y signos eran signos de que era el Mesías, pero que iba a derrotar a los enemigos, no ser crucificado. Ese es el gran enigma, la gran duda, vamos a decir, que se podía tener. Pedro mismo la tiene. Eso no te debe de pasar. A ti, Cristo, sufrir, le dice a Jesús. Pero ha tenido el don ahora del Espíritu Santo. En Lucas las promesas de Dios son la resurrección y el don del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento las promesas eran tierra para Abraham y descendencia como las estrellas del cielo, las arenas del mar, etc. Pero para Lucas todas esas promesas eran símbolos de la realidad final que era que Cristo resucitaría el primero y derramaría su Espíritu Santo, o el Espíritu Santo de Dios que Cristo envía y también procede de él, dice el credo, ¿no? Entonces yo creo que ya terminándome el tiempo, pues voy a parar aquí, sigo mañana.